Hermanos, amigos que tienen la oportunidad de poder estar conectados en este momento, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y me da mucho gusto una vez más estar con ustedes y agradezco de antemano la atención que ustedes pongan a este mensaje que seguramente va a traer algún beneficio a nuestra vida en todos los sentidos, no solamente espiritual, sino también en el sentido práctico. Agradezco de verdad su tiempo porque sé que aunque es domingo todos tenemos algo que hacer y me da mucho gusto poder saludarles a través de esta plataforma digital y quiero rápidamente entrar en materia porque creo yo que es necesario tratar un tema que me parece como siempre muy pertinente. El tema que voy a compartirles está basado en la carta a los Romanos escrita por el apóstol Pablo y el tema es renovemos nuestra mente, renovemos nuestra mente. Yo creo que algo que estamos requiriendo con urgencia en relación a esta temática es precisamente que estamos bombardeados de muchas noticias, pues tristes, dolorosas. Estamos viviendo una etapa, como ya lo hemos venido diciendo, a raíz de esta pandemia, una situación muy complicada. Diariamente sabemos de gente que está infectándose o de gente que está muy enferma o incluso de personas que están muriendo. Entonces, necesitamos en medio de eso mantener una mente clara. Así que voy a leer un pasaje bíblico, el cual está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo tengo la nueva versión internacional. Ustedes tal vez tengan la versión Reina Valera, que dice de la siguiente forma: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo habla de esta transformación que debe de surgir en nosotros y directamente se refiere a nuestra mente, y ese es el tema que vamos a tratar. Yo quiero que usted ponga mucha atención porque seguro va a haber cosas que no van a ser nuevas, sino más bien va a haber cosas que usted va a poder incorporar a través de este mensaje. Miren, se ha comprobado que nosotros como seres humanos pensamos todo el tiempo, sea que estemos conscientes de ello o sea que no estemos conscientes. Incluso se cree que aún cuando estamos dormidos, nuestro subconsciente sigue de alguna manera funcionando. Entonces es algo que vamos a decirlo así, se está continuamente dando en nuestro interior. Nosotros mantenemos un diálogo interno permanente. A veces vienen pensamientos recurrentes. Yo no sé a cuántos les ha pasado que de pronto están preocupados por algo y aunque tratan de pensar en otra cosa, piense y piense exactamente lo mismo, y a veces hasta no podemos dormir porque ese pensamiento viene, nos bombardea una y otra vez, aun cuando intentamos hacerlo desaparecer. Otras veces la fantasía viene a nuestra mente, empezamos a fantasear sobre situaciones y sobre cosas que pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser negativas, pueden ser positivas,
pero nuestra mente está trabajando. En algunos momentos vienen recuerdos de cosas de la infancia, de la niñez o de la juventud o de una comida, no lo sé, pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Y también, hermanos, nuestra mente a veces nos da ideas que no son correctas, y eso usted lo sabe, que de pronto viene un recuerdo de algo que nos desagrada. En muchas ocasiones nuestra mente trabaja y incluso crea imágenes negativas de algo que nosotros quisiéramos que se convirtiera en realidad, aunque no lo estemos haciendo de manera así premeditada. También, hermanos, y afortunadamente a nuestra mente vienen pensamientos que son muy maravillosos. Por ejemplo, cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en cosas que vamos a hacer y que son de provecho para nuestra familia, cuando estamos haciendo planes para hacer algún proyecto que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, la mente está trabajando continuamente. Incluso ahorita que usted está escuchando este mensaje, están viniendo pensamientos que pueden estar en parte interrogándose, en parte contestando, en parte estando de acuerdo, en parte no estar de acuerdo, pero la mente de nosotros está de una manera u otra siempre funcionando. Y hay veces que hemos dicho, se me prendió el foco, que también es una frase que usamos cuando de pronto nos viene una idea que puede ser de utilidad para nuestra vida. Entonces, hablando de esto, hermanos, el apóstol Pablo nos quiere ubicar acerca de algo que es muy importante, acerca de renovar nuestra mente, de renovar nuestra mente. En la carta a los Romanos, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, que es previo al pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo habla sobre la pecaminosidad del hombre, habla sobre la salvación que vino a traer Jesucristo, habla sobre el pueblo de Israel, habla sobre la obra del Espíritu Santo también, que dice que somos templos del Espíritu Santo. Habla también que en ningún otro hay salvación, que solamente es por medio de Jesucristo y es por medio de la fe. Habla sobre todo ese panorama que de alguna forma él llega a decir, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, pero también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces, después de toda esa panorámica y de todo lo que Dios hizo para poder otorgar la salvación al hombre, entonces entra en una temática diferente. No es que sea ajena, sino diferente, porque ahora habla sobre cómo debería de ser la respuesta que nosotros, una vez entendido aquello, debemos de tener ahora ante toda esa bondad, ante todo ese beneficio que Dios hizo por medio de Jesucristo. Y entonces entramos en materia, aquí ya directamente. Empieza diciendo, por lo cual, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es decir, todo lo que ya habló anteriormente, todo lo que ya dijo de beneficio que hizo Dios, dice, tomando en cuenta todo eso, ahora yo les quiero invitar a lo siguiente. Si ya entendimos que Dios hizo cosas buenas, que Dios hizo un sacrificio grande, que Dios entregó a su Hijo, que Dios perdonó nuestros pecados, que Dios ya nos justificó, que Dios ya nos restauró y que además nos dio la vida eterna, entonces ahora él dice, teniendo en cuenta o tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, lo que les acabo de mencionar, ya el apóstol Pablo no solamente explicó los beneficios, sino que además declaró que ningún hombre puede ganarse la salvación, que no hay obra humana que pueda adquirir la salvación. Por eso dice que nuestra salvación fue comprada por precio de sangre, con la sangre del Cordero de Dios. O sea, fue gratuita para nosotros, pero tuvo un alto precio, porque fue la sangre inmaculada
de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que vivió sin pecado, el cual de alguna manera nos hizo aptos para llegar a ser lo que ahora tú y yo que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Entonces, cuando vemos todo eso, hermanos, que estábamos nosotros condenados a un juicio eterno, que no teníamos ninguna oportunidad por nuestros propios méritos para lograr la salvación, entonces ahora Él dice, toda esta misericordia tiene que tener una respuesta. Y esa respuesta no es que tú vas a ganártela o que tú vas a pagarla porque ya está pagada, sino, dice, presenten solamente su cuerpo en adoración espiritual como un sacrificio vivo, como diciendo, no tuviste nada que ofrecer, ni tienes nada que ofrecer ahorita, solamente lo que tienes que hacer es que este cuerpo que ahora tú tienes y que ahora tiene un destino diferente y que un día va a ser sustituido por un cuerpo mucho mejor todavía, oye, lo mínimo que puedes hacer es presenta tu vida, presenta tu vida actual, tu cuerpo terrenal, como un sacrificio vivo delante de Dios. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Pon tu cuerpo bajo el dominio y la autoridad de Dios. Deja que te gobierne Dios totalmente. Deja que Él tenga señorío sobre tu vida. Nadie puede decir, apreciados hermanos, que vive bajo la autoridad y bajo la dirección de Dios mientras viva una vida desordenada. No puede ser posible. ¿Cómo puedes decir a alguien que conoce de Dios, que vive bajo la autoridad de Dios, cuando todavía roba, cuando todavía de alguna manera abusa de los demás, cuando todavía se va a una cantina, cuando todavía está haciendo cosas que sabe de antemano que son desagradables delante de Dios? Por eso es que el apóstol Pablo explicó bastante amplio el asunto de la salvación, del beneficio que se obtuvo. Dice que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Entonces dice, entendiendo esto, entonces ahora tenemos que vivir de una manera, ¿qué cosa? Diferente. Tenemos que empezar por poner este cuerpo, que tiene tendencias pecaminosas, obviamente, bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y me remito a la carta que escribió también el apóstol Pablo, y que cada carta amplía los conceptos que en algún momento determinado en otros no toca con amplitud, pero que en su conjunto todas las cartas del apóstol Pablo hacen el cuerpo doctrinal de nuestra iglesia en la actualidad. De tal forma que todas las doctrinas fundamentales están precisamente en las cartas del apóstol Pablo. Y por eso es necesario no solamente tener una vista panorámica del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia en general, porque en su conjunto es que nos da la visión total de quién es Dios, de quién es el hombre, qué espera Dios del hombre y qué debemos de hacer para estar en buenos términos siempre delante de Dios. Entonces, en Gálatas capítulo 5, empieza diciendo él, para que hagamos una diferenciación entre quien está permitiendo el gobierno de Dios en su vida y quien no está siendo dirigido por Dios. Lo que dice el 19: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, dice. O sea, aquellos que no están viviendo ni están permitiendo que Dios los domine. Aquí yo le voy a dar la lista, dice el apóstol Pablo, y qué bueno será que podamos mirar la Escritura y ver que estas cosas
nosotros ya no las podemos ni debemos de practicarlas. Y empieza diciendo, inmoralidad sexual. No voy a extenderme explicando cada punto, pero creo que se entiende bastante bien. Dice, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, dice, y nos dice el apóstol Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, está diciendo el apóstol Pablo esto por causa de que son todos los pecados que en el mundo hemos cometido. Y algunos todavía los venimos como medio queriendo incorporar a nuestra actual vida. Pero él dice, bueno, los que practican, los que hacen de eso un estilo de vida, no van a entrar en el reino de Dios. Pero él está planteando esto porque obviamente, hermanos, y hay que ser muy claros, nadie ha dejado en su totalidad de practicar o hemos dejado de practicar algunas de estas cosas. Algunas quizás son más escandalosas y más feas que otras. Por ejemplo, a lo mejor ya ninguno de nosotros se emborracha. Pero ¿qué tal? ¿Será que de pronto sí tenemos ataques de ira? Pudiera ser. Pero cuando habla el apóstol Pablo de práctica, y eso también tenemos que entenderlo, es aquellos que de alguna manera, de manera continua y permanente, están viviendo en ese estilo de vida. Usted puede tener un ataque de enojo, pero dice la Biblia, no se ponga vuestro enojo antes de que se ponga el sol. Es decir, que no dure más de eso. O sea, sabe Dios que nos vamos a enojar, pero debemos de tener cuidado de que ese enojo no se convierta en algo que se quede ahí en nuestra vida, estacionado, y que después eso se convierta ya en una práctica constante. Entonces, él lo que está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo aquí, que todos esos que practican esas cosas no van a entrar al reino de Dios, pero todas esas cosas son las que Dios ha perdonado en nuestra vida y son las que todavía estamos nosotros cada día tratando y pidiéndole a Dios, así lo debemos de hacer, que nos ayude a que cada día esas cosas vayan desapareciendo de nuestra vida y que cada día tenemos que pedir perdón a Dios si de alguna forma alguna de estas cosas todavía las hemos dado mucho espacio o les estamos dando espacio. Entonces, el apóstol Pablo allí dice, estas son las obras de la carne, las que no le agradan. Por eso él, allá en Romanos, él dice, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, porque hay ciertas prácticas que no van a agradarle a Dios, que incluso son precisamente aquellas que van a impedir que alguien entre en el reino de Dios si no se arrepiente, si no deja de practicarlas. Y entonces él pasa al otro punto. Por eso les decía hace un momento, nadie puede decir que está bajo el señorío de Cristo mientras sigue practicando todas estas cosas o algunas de ellas, porque no necesariamente tenemos que tener todas. Pero qué bueno que podamos ver la lista para que de esas yo pueda decir, bueno, creo que aquí yo ando medio queriendo ahí resbalarme, o como que en algunos casos yo le he dado espacio a los celos, o de pronto soy muy idólatra, a lo mejor no a una imagen, pero puede ser que yo esté idolatrando el dinero, la fama, el poder, o quizá a lo mejor mi trabajo se ha convertido en un ídolo que en lugar de ser de bendición ya se ha convertido en un amo de mi persona, en vez de que Dios, Cristo, el Espíritu Santo sean los amos de mi vida. Pero luego el apóstol Pablo pasa ahí mismo en Gálatas a dar otra lista de aquellos que de alguna manera están presentando su cuerpo en sacrificio vivo, porque no, el apóstol Pablo no solamente se refiere a que cantemos
cuando estamos en un culto, a que prediquemos cuando nos dan oportunidad, a que enseñemos cuando tenemos necesidad de hacerlo. No está hablando de eso. Cuando habla, por eso dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, en todo tiempo, en todo momento. Entonces él pasa a decir, en cambio, el fruto del Espíritu, y empieza a decir una lista tan hermosa que contrasta totalmente con lo primero, que son las obras de la carne, que son cuando el cuerpo no está dándole honra a Dios, y dice, amor, alegría. Hay gente que se la pasa todo el tiempo enojada, con causa o sin causa, y si no le busca para poder enojarse. Y dice, paz. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice paz en medio de la tormenta? Es una frase que se oye contrastante, porque todos deberíamos de estar angustiados cuando hay una situación de alarma. Pero la paz de Dios es una paz, hermanos, que puede hacerse real aún en los momentos más críticos. Obviamente no echamos mano a veces del recurso, que ahorita vamos a hablar de ello. Y por eso podemos nosotros igual ser arrastrados por la angustia, por la desesperación, por el desánimo, por la duda, por la confusión, por el desaliento. Pero esta es una parte importante, porque esto es cuando el señorío de Cristo, cuando el Espíritu Santo controla el ser humano, entonces viene un fruto que va a dar como consecuencia esta lista que dice paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice en el 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza humana. ¿Qué dice allá? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y cuando hemos sacrificado, ¿verdad?, nuestra naturaleza humana o pecaminosa, entonces se sacrifican también las pasiones y los deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados entonces, ¿qué? Por el Espíritu. Pero para eso tenemos que decir, Espíritu Santo, gobiérname, ayúdame. Sé tú mi director, sé tú mi rector, sé tú el que esté en mi vida direccionándome, controlando mis malos pensamientos, mis malas conductas, mis malos deseos. Espíritu Santo, pon tu fruto. Yo quiero tener paz, quiero tener pureza, quiero tener benignidad, quiero tener bondad, quiero tener dominio propio, que no me llame la atención aquello que sé que no es correcto que me llame la atención. Entonces, aquí ya vimos que el sacrificio vivo es permitir primeramente que el Espíritu controle totalmente nuestra vida. ¿Es fácil? No, hermanos, no es fácil, porque se anteponen muchas cosas, nuestra carne, como ya aquí lo acabamos de ver, y de hecho hay una batalla entre la carne y el Espíritu, que nos trata de atraer, que nos trata de llamar la atención. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Dios ya nos ha equipado y nos da recursos, los cuales muchas veces no echamos mano de ellos, y por eso obviamente batallamos demasiado. Y en muchas ocasiones nos acostumbramos incluso a vivir de un modo que es más bajo la carne que bajo la dirección del Espíritu. O solamente hay cosas en las que le hemos dado autoridad al Espíritu Santo, pero en otras como que todavía nos negamos a permitirle un control. Y la verdad es que eso no funciona. Ahora, en el versículo 2, hermanos, de Romanos 2, ahora pasa a otro punto. Ya hablamos acerca de que el cuerpo se tiene que presentar como sacrificio vivo. Pero ahora nos lleva al punto clave, la renovación de nuestra mente, hermanos. ¿Qué dice el versículo 2? En mi versión dice, bueno, no mi versión, es la nueva versión internacional, perdón. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Fíjese bien. Y esta parte para mí se me hace sumamente interesante. Porque ¿cuál es la corriente de este mundo? Que es como lo dice la versión Reina Valera. En primer lugar,
toca un punto importante. No os conforméis a este siglo, dice. Y aquí dice, no se amolden al mundo actual. No acomodarnos a las condiciones del mundo. Y ahorita vamos a ver. Y veamos que el hombre, pues no ha cambiado desde el tiempo de Pablo, hermanos. O más bien nosotros no hemos sido bastante inteligentes ni diferentes a la época en que el apóstol Pablo escribe esto. Porque él cuando está escribiendo, hermanos, no está escribiendo a ver qué se me ocurre escribir. Él está escribiendo guiado por el Espíritu Santo, pero también por la observación que él había hecho. Él sabía cómo se conducía el mundo y nosotros hoy sabemos cómo se conduce el mundo. Usted no me va a decir que ignora cómo se conduce el mundo. Si usted tiene 2, 3 vecinos que no creen en Dios y que además pues ni siquiera tienen interés en Dios, usted sabe sus conductas. Usted nosotros podemos observarlo. Pues el apóstol Pablo recibía revelación, pero también era un hombre observador, era un hombre que estaba mirando lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es la corriente, hermanos, del mundo? Aquí viene algo interesante. Mire, el hombre o las personas tienden siempre a creer que son mejores que los demás. Siempre. Sea o no sea verdad. Pero la gente siempre piensa y siempre encuentra alguna razón por qué siente que es mejor. No tengo dinero, pero no soy ratero como aquel que sí lo tiene. Yo no hago esto, pero estoy, ¿qué cosa? Diciendo que soy mejor que aquel, aunque yo en otras cosas también esté mal. Mire, el apóstol Pablo dice en este capítulo 12 de Romanos, del 3 al 8, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ahí él está diciendo, miren, el mundo siempre tiene un concepto más alto que el que debe de tener. Él ya les empieza a revelar cuáles son las corrientes de este mundo. Es más, hay gente que quiere obtener cosas, no tanto porque diga yo quiero prosperar, yo quiero darle una mejor condición a mi familia. Hay gente que le gusta tener cosas para que otros vean que es más listo, que es más capaz, que tiene más habilidad, que es más inteligente. Es más, hay gente que se compra un carro carísimo, no tanto porque realmente lo necesite así o porque tenga el dinero suficiente, sino para que los demás puedan mirar que él tiene una capacidad y que es mejor que su vecino. ¿De verdad? Entonces él dice, esto es parte de la corriente de este mundo. El mundo siempre está intentando impresionar a los demás. Desafortunadamente. Ahora, lo que el apóstol destaca, que debemos aprender a reconocer que pertenecemos a un mismo cuerpo, que debemos apoyar y reconocer que los demás nos bendicen y los necesitamos. Fíjese bien lo que le quiero decir, que el apóstol Pablo está hablando también no solamente a la gente que no conoce de Cristo, está hablando también a la gente que conoce de Cristo, porque fíjese lo siguiente, lo que dice el versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Pero está diciendo, nosotros somos un solo cuerpo. Porque también a veces, hermanos, en las iglesias, doy gracias a Dios que por lo menos yo nunca lo he visto dentro de nosotros, que alguien se crea más. Pero hay en las iglesias, hermanos, personas que se creen más que los demás y le saluda, hermano, Dios te bendiga, a ese que considera menos, porque no tiene su educación,
porque no tiene el carro que él tiene, porque no vive en la colonia que él vive. Eso es lamentable, hermanos. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Eso lo hace el mundo. Eso es la corriente del mundo, que la gente ve con menosprecio al que no tiene lo que piensa que el otro sí tiene, que ve con menos valor a otro porque no tiene el nivel socioeconómico o quizá académico. Eso es la corriente del mundo y es lo que está atacando el apóstol Pablo. Por eso dice, tenemos que renovar nuestra mente. Nosotros no podemos conformarnos a esa forma de pensar. No puede ser posible que los hijos de Dios puedan actuar de la misma manera que la corriente de este mundo. Y entonces el apóstol Pablo también empieza a decir aquí que cada uno debe de poner su don al servicio de Dios y por consecuencia al servicio de los demás. No puede ser posible, si yo tengo un don, así sea el más pequeño o el menos valorado dentro de la iglesia, yo debo de ponerlo al servicio, porque la mayor parte de la gente no pone su profesión o su conocimiento al servicio de la demás gente. Al revés, trata de sacar provecho a través de ese conocimiento. Trata de obtener un beneficio personal. El que sabe mucho, en la mayor parte de las cosas, o en la mayor parte de los casos, la corriente de este mundo, incluso yo veo que muchos anuncian en su Face y dicen, yo no voy a regalar mi trabajo porque me costó mucho esta carrera. Ahora, nadie está diciendo que no le costó mucho, pero con eso, ¿qué cosa está diciendo? Que no tiene un deseo de qué, de servir gratis si hubiese necesidad de hacerlo. No lo va a hacer. Ahora, nadie está diciendo que debemos de regalar nuestro trabajo. No se trata de eso, sino que la corriente del mundo siempre está intentando decir, lo que yo hago tiene un costo y si lo quieres te va a costar mucho. Pero no así en el pueblo de Dios, hermanos. Usted debe de cobrar lo justo, lo correcto, y sin andar diciendo que porque le costó mucho su estudio, eso se sobreentiende. Usted solamente haga su trabajo bien y el beneficio económico va a llegar a su vida, porque el trabajo bien hecho es reconocido tarde o temprano. Por eso el apóstol Pablo dice, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. En otras palabras, ustedes den lo que tienen. Ustedes hagan con alegría lo que han recibido. Que ese don sea de bendición. Porque el mundo no hace eso. El mundo quiere sacar provecho. Sí, me voy a preparar más para ganar más. Voy a estudiar una especialidad porque eso me va a traer un beneficio. Poca gente es aquella que dice, yo quiero prepararme más para servir mejor a la gente, para dar una mejor calidad en mi servicio, para ayudar más a los demás. Poca gente. La mayoría lo hace, tristemente, pensando en el beneficio que va a obtener. Eso es la corriente del mundo. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Y no quiso que quedara en nuestra mente, bueno, ¿y cuál será la corriente del mundo? No emborracharse nada más. No. Hay cosas que están integradas ya tanto en la sociedad que se toman como normales, que se toman como parte de la vida diaria y de lo normal. Hasta hace tiempo yo escuchaba mucho una frase que decía que el que no avanza, que no tranza, no avanza. Y aunque parece una frase chusca, en la vida real también hay gente que así se maneja, desafortunadamente. Pero eso también en muchas ocasiones, hermanos, ha sucedido que hay, y no quisiera decirlo, pero hay hombres que no hacen algo si saben que ese algo no le va a traer un beneficio. Y estoy hablando de todos los ámbitos. Y buscan a veces escalar en una posición, no tanto por servir a los demás, sino por los beneficios que trae tal o dicha posición. Eso es lamentable, porque eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo.
Eso lo hace el mundo. Eso es exactamente lo que el mundo es la corriente que nos está queriendo arrastrar. Ahora, ya después, hermanos, en ese mismo capítulo de Romanos, después del versículo 9 al 21, habla de una actitud contrastante con la corriente del mundo. Es decir, él empieza de alguna manera a hacer paradojas para que podamos nosotros darnos cuenta que la corriente del mundo, hermanos, es una corriente que puede estar integrada en la iglesia, puede estar integrada en los hijos de Dios, porque es una corriente que muchas veces puede, hermanos, atraernos o más bien absorbernos de tal manera que ni cuenta nos damos. Por ejemplo, habla de la sinceridad contra la falsedad. ¿Es normal encontrar falsedad en la mayor parte de la gente, hermanos? Sí, así es. Por eso Pablo empieza en el 9. El amor debe de ser sincero. ¿Cómo dice el 9? El amor debe de ser sincero. ¿Porque habrá un amor falso? Pues claro que sí. Muchachitas de 19, 17 años, 18, con hombres de 60, 70 años. Pero ya cuando miramos, pues nos damos cuenta que ese de 60, 70 años, pues tiene un carro que no lo tiene un joven de 18, de 19. ¿A poco no habrá muchachos que se interesen por esa jovencita? ¿Nomás el rico se le ocurrió? No. Entonces hay una forma también de un amor falso. Ahora, hay gente que te trata bien. A mí me tratan bien en algunos casos. A ti también te tratan bien. Pero ¿cuáles serán los verdaderos motivos por los que te tratan bien? A lo mejor pudiera ser que tú dices, oye, esta persona me aprecia mucho. Pero pudiera ser a lo mejor que es por los beneficios que puede tener de ti. Pudiera ser también que a lo mejor tu cargo que tienes le pueda producir alguna posible solución a algo. La corriente de este mundo, hermanos, está llena ¿de qué? De falsedad. Por eso el apóstol Pablo aborda esto y dice: el amor debe de ser sincero. Entonces, sinceridad contra falsedad. En el versículo 12, paciencia contra desesperación. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que la mayor parte de las personas, cuando nos encontramos bajo presión, cuando no obtenemos lo que queremos en el momento que lo queremos, caemos en la desesperación. El mundo así vive desesperado. Por eso la tarjeta de crédito, al rato ya no podemos pagarla o la gente no puede pagarla. Por eso la gente se mete en tantos problemas, empeña una cosa, empeña otra y al rato ya no puede sacar lo que empeñó. Por eso la gente se divorcia fácilmente, porque se desespera porque la persona no es como esperaba o como quiere que sea. Y muchas cosas. El apóstol Pablo dice, esa es la corriente del mundo. Pero yo les quiero decir que usted es la corriente de un cristiano, de alguien que ha sometido su cuerpo como sacrificio vivo. Y una persona que renueva su mente o que está renovando su mente, está con paciencia. Ahora, la paciencia, ¿cómo se desarrolla? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros, hermanos, somos impacientes o desesperados, es porque hemos perdido la confianza en Dios. Nos ha pasado en algún momento determinado que de pronto pensamos que Dios se desconectó de nosotros, o que nos ha dado la espalda. Sí lo hemos pensado, porque estamos pasando por tanta presión. Es donde dice el apóstol Pablo, tenemos que renovar nuestra mente y mirar con claridad el panorama completo de Dios.
para que nosotros podamos estar conscientes de que Dios es un Dios todopoderoso, y entonces con paciencia vamos a esperar, aún en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Otra cosa que contrasta entre una mente renovada y la corriente de este mundo es bendecir contra maldecir. El versículo 14, hermanos, dice: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. La corriente de este mundo, ¿cuál es? Nosotros queremos que le vaya mal al que nos hace mal, sí o no. La mayor parte de la gente así se conduce. Si matan a un asesino, muchas veces la gente se alegra. Cuando a un ladrón lo linchan, dice: pues él se lo buscó. Porque esa es la mente, la corriente de este mundo. ¿Qué dice Dios? No, renueva tu mente. Aún aquel que te hace daño, tú no debes de pensar mal contra él, bendícelo. Esa es la mente, ¿qué cosa? La mente renovada. ¿Cuesta trabajo? Ya lo dije que sí. Claro que sí. Porque lo natural, la carne, está en una batalla y la carne quiere ¿qué? Ser recompensada. La carne quiere recibir algo que le dé satisfacción. Pero no todo lo que da satisfacción, hermanos, es algo bueno. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces la mente renovada, en lugar de pensar que le vaya mal porque me hizo mal, tiene que decir: Dios, aunque me hizo daño, y sí me duele, y sí me afecta, y no me gusta, bendícelo, Señor. Esa es la mente, ¿qué? Renovada. ¿Estamos siendo claros, hermanos, en esta temática? Por lo menos mueva su cabecita. Porque si esto es lo que está el apóstol Pablo aclarando, para que no quede aquí en nuestra mente: bueno, ¿y cuál será la corriente de este mundo? Bueno, por eso él empieza a hacer un contraste entre las actitudes de aquel, o las actitudes que surgen, o que pueden surgir, o que van a ir surgiendo en nosotros, una vez que nuestra mente se va renovando, vamos cambiando. Yo leía hace poquito un escrito de los que nos envían en la mentoría que estamos recibiendo con Tona, y decía, por ejemplo, ese pastor, que él normalmente, cuando apenas inició en el cristianismo, tenía una mente siempre negativa. Siempre decía: no, es que no se va a poder, o a lo mejor no va a salir como yo espero, siempre. Pero cuando empezó a leer y a leer la escritura, de pronto se dio cuenta que esa mentalidad había ido poco a poco desapareciendo, a tal punto que llegó el momento dado en que, aunque había un proyecto tal vez complicado, o que aparentemente, humanamente, era difícil de conseguir, ya no tenía esos pensamientos. ¿Qué pasó? Porque su mente se fue renovando de tal manera que ahora esos pensamientos negativos quizá van a llegar en algún momento dado, pero ya no son el pensamiento recurrente o continuo que está en nosotros. Por eso que importante, hermanos, es hablar de esta temática de la mente que tiene que ser renovada. Ahora, otra cosa más, hermanos. Cuando alguien sufre, normalmente, hermanos, la gente es apática al sufrimiento. Lo hemos mirado y lo hemos visto, y quizá también inconscientemente lo hemos practicado. A veces se nos acerca alguien a pedirnos una monedita, y hasta con desprecio si se la damos, porque muchas veces ni siquiera se la damos, y a veces hasta le subimos el cristal al carro para que no nos esté molestando o no se nos vaya a acercar a nosotros, porque tenemos esa capacidad en muchas ocasiones de hacer. Eso es corriente del mundo, nos guste o no nos guste. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Dice: alégrense con los que están alegres. No, pues eso es fácil. A mí me invitan a una fiesta y hasta va gente que nunca se invita. Ahí está. Pero luego dice, para que el apóstol Pablo
pueda de alguna forma completar el pensamiento, porque no solamente se trata de estar con los que están bien, con los que están contentos, con los que están sanos, con los que están prósperos, con los que están felices. Dice, lloren con los que lloran. El mundo va a los 15 años, va a la boda, va a la confirmación, va al bautizo del niño, va al cumpleaños y a cualquier otra fiesta. Pero muchas veces cuando alguien fallece, hermanos, o cuando alguien está enfermo, no puede, aunque pueda, más bien no quiere, aunque pueda. Claro, ahorita estamos viviendo una etapa en la que lo recomendable y lo correcto es que no nos movamos mucho. Yo lo entiendo eso. Pero hay ocasiones que aún teniendo la oportunidad y el tiempo en que sí es posible, no somos capaces de solidarizarnos, sino que somos apáticos, indiferentes. El mundo es así. El mundo te da la espalda cuando estás en derrota. El mundo te deja cuando ya no estás en la posición o en las condiciones favorables. La gente a veces se siente traicionada. Pero también ellos hicieron exactamente lo mismo. Abandonaron a la gente cuando más lo necesitaban. Por eso Jesús, en uno de sus discursos, Él dice que cuando venga el juicio de las naciones, y qué tremendo será ese día, va a poner a los cabritos a su izquierda y las ovejas o corderos a la derecha. Y a aquellos que vieron por el pobre, por la viuda, por el niño abandonado, por el pordiosero, aunque quizá por aquel que está enfermo, por aquel que está en la cárcel, quizá no le resolviste la vida, pero viste en algún momento dado, aunque sea poquito, dice el Señor que lo que hagamos por uno de ellos es como si lo hubiésemos hecho por el Señor Jesucristo. La corriente del mundo, hermano, está con la gente que le conviene estar. Soy pastor de hace ya algunos años y yo siempre me he preguntado cómo es posible que los políticos, cuando me quieren localizar, cuando he estado en algún liderazgo, me localizan, me encuentran y me invitan a desayunar y me presentan su proyecto de trabajo y me inducen o procuran inducirme a aliarme para que vote, o yo busque gente para que voten por ellos. Pero una vez que ya están en la posición o no salieron electos, aunque me hayan dejado una tarjeta, a veces yo quiero llamar y ese teléfono o ya lo cancelaron o ya no contesta nadie, por una sencilla razón, hermanos. Porque la gente te busca por conveniencia, la corriente del mundo. El Hijo de Dios dice que debe de tener una mente renovada y no debe de hacer eso. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo dice. No. Ustedes no vayan con esa corriente. Eso no es una mente renovada. No puede ser. También habla el apóstol Pablo, hermanos, de arrogancia contra sencillez. En el mundo nosotros encontramos mucha arrogancia. Yo quiero que vea usted el versículo 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Ah, qué tremendo eso, ¿verdad? Dice, no sean, ¿qué? Arrogantes con los humildes. El mundo lo hace, pero tú eres cristiano. Yo soy cristiano. Seamos imparciales. No tratemos a unos porque consideramos que vale más que el otro. Delante de Dios, si es hijo de Dios, vale mucho. Si no es hijo de Dios, vale mucho porque es creación de Dios de todas maneras. El ser humano trae intrínsecamente integrada la dignidad de Dios
porque todos los seres humanos fueron creados por Dios. Así que a todos debemos de tratar bien, sin arrogancia, tenga dinero o no tenga, sea un hombre culto o sea un hombre inculto, sea un hombre que viva en las brisas o sea un hombre que vive en María de la O, trátelo bien. Amén. Muy bien. Y también, hermanos, el apóstol Pablo habla sobre venganza contra perdón. Dice el 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. El mundo busca venganza. El mundo busca desquite. El mundo es revanchista. Y se esperaría que en la iglesia del Dios Todopoderoso eso no fuera así. Sin embargo, hermano, soy maduro y no soy nuevo en esto. He visto también gente que dentro del evangelio se dejan seducir por esta corriente del mundo y ponen y aplican los mismos parámetros del mundo dentro de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia del Nuevo Avivamiento, estoy hablando de todas las iglesias, de todas aquellas que se identifican como iglesias del Señor Jesucristo, sean cristianas o no cristianas, pero que de alguna manera tienen una identidad como gente que cree en el Dios Todopoderoso, y sin embargo, muchas ocasiones la corriente del mundo les ha vencido y hay batallas y luchas internas y hay envidias dentro de los propios miembros de las iglesias, de los propios pastores, de los propios líderes. Hay envidias, hay situaciones, hermanos, vergonzosas que no deberían de pasar. Esa es la corriente del mundo. En cambio, el apóstol Pablo dice, no le paguen a nadie mal por mal. Eso es lo que tú debes de cambiar, lo que yo debo de cambiar. Mi mente renovada no me debe de llevar a buscar venganza, sino hagan el bien delante de todos, dice. Busquemos hacer lo bueno. Tiene su recompensa tarde o temprano la bondad. Tiene un beneficio, porque eso habla de que somos hijos del Dios Altísimo. Y también, hermanos, en el versículo habla sobre el actuar bien y sobre el actuar mal. Eso ya es mucho más evidente. Dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. En el versículo 21, vence el mal ¿con qué? Con el bien. ¿Cómo quieren vencer el mal la mayor parte de las personas? Tú me haces una, yo te voy a hacer otra peor. Hasta dicen por ahí, por las buenas, ¿qué dicen? Soy bueno, pero por las malas, cuidado. ¿Qué está diciendo? Te voy a contestar en base a lo que tú me hagas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Esa es la corriente del mundo. Pero ¿cuál es la corriente de Dios? La corriente de Dios o la mente renovada es: yo no voy a pagarle mal por mal a nadie. Mi mente debe de estar renovada. No debe ser una mente reprobada, porque eso sería una mente reprobada. Muy bien, ahora, renovar nuestra mente, hermanos, es cambiar. Amén, es cambiar. No podemos cambiar si no tenemos intención de cambiar, hermanos. Esto también hay que quede muy claro. Para poder cambiar nuestra mente, debemos de estar convencidos de que es necesario. Yo quiero tener una mente renovada. Yo creo que usted también quiere tener una mente renovada. Qué bonito sería, hermanos, que amaneciéramos todos los días con pensamientos agradables. Que pudiéramos apreciar la belleza de la naturaleza, que pudiéramos apreciar cada palabra que está escrita en la Biblia, que pudiéramos apreciar nuestra propia persona como lo que somos, como hijos de Dios, que pudiéramos apreciar a los que están a nuestro alrededor, ver las cosas con ojos diferentes, una mente renovada. El apóstol Pablo fue ofendido, fue apedreado, fue perseguido, sufrió bastante, hambres, desnudez, muchos ayunos, desvelos, trabajos. En muchas ocasiones tuvo que trabajar con sus propias manos para sostenerse, hermanos,
en medio de un mundo de persecución por los judíos, por los gentiles, encarcelado y todo eso. Pero nosotros vemos siempre que él podía decir: regocijaos en el Señor siempre. Oye, esa es una mente renovada, porque yo siento que ya con tanto sufrimiento era para que terminara diciendo: oye, ¿de qué sirve tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Yo trato de servirle a la gente, yo trato de ser útil, yo trato de servir a Dios, y mira lo que recibo: desprecios, golpes. Dice que fue azotado 3 veces, 40 azotes menos 1, 39 cada ocasión que lo azotaban. Y él podía todavía escribir: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Oiga, es una mente renovada, una mente que estaba continuamente pensando solamente en lo que, en lo bueno, centrada totalmente en Dios, permitiendo que su cuerpo fuera gobernado por Dios y su mente renovada con pensamientos que no eran solamente de Él, sino también del Dios Todopoderoso. Pensar siempre igual, hermanos, y persistir en esa manera de pensar, en aquello que sabemos sobre todo que no está bien, es una terquedad y nos lleva a los mismos resultados de siempre. Si yo siempre pienso igual, y sobre todo si estoy pensando mal, siempre me va a llevar al mismo resultado. ¿Quiero yo tener una mente renovada? Entonces yo voy a decirle cómo vamos a hacerle para que nosotros podamos renovar nuestra mente. No es que, como dijo el apóstol Pablo, yo ya lo haya alcanzado, ni que yo ya lo haya logrado, pero yo estoy con la idea y sigo pensando que renovar nuestra mente es necesario. Miren, esto de afuera ya no se puede renovar. De hecho, el apóstol Pablo dice: aunque este hombre exterior se va desgastando, que no quiso decir la palabra fea, pero se va envejeciendo para acabar pronto, dice: en tanto que el hombre interior, ¿qué cosa? Se va cada día, dice, cada día se va, ¿qué cosa? Renovando. Bueno, si ya este exterior no lo podemos mejorar o renovar, bueno, pero que el interior se vaya, ¿qué cosa? Fortaleciendo, cambiando, que pueda yo decir: oye, cada vez interiormente me voy pareciendo más al Señor Jesucristo. No al revés, que diga: cada vez me parezco más al vecino que siempre está gritando, que siempre está maldiciendo, que siempre está echando pestes. No, Dios nos libre, hermanos, de caer en eso. No, quiero una mente renovada, quiero una mente nueva, quiero que Dios me ayude a hacer eso. Pero ¿cómo podemos cambiar nuestra mente? ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición? Óigame bien. Y aquí ya voy en la parte en la que quizás no me voy a ampliar, pero quiero que usted lo sepa. El primer recurso más grande y que desafortunadamente no echamos mano frecuentemente es la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo dice que fue enviado para ayudarnos a recordar todas las cosas. Nos fue enviado para que nos enseñe. Pero también el Espíritu Santo tiene una capacidad transformativa en nosotros. Pero yo le voy a preguntar: ¿cuántos de nosotros cuando nos enojamos le decimos: Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer en este caso? No, en ese momento, hermanos, ignoramos totalmente al Espíritu Santo. Y empezamos, hermanos, a actuar ajenos a la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, está disponible para renovar nuestra mente. Y la pregunta que deberíamos de hacer: ¿qué debo de hacer en este caso, Espíritu Santo? Porque me estoy enojando. Quizá debamos de decirle: Espíritu Santo, ayúdame a mantenerme ecuánime, Espíritu Santo.
Cuando empieza a llegar la desesperación, que la corriente del mundo siempre en la que se encuentra el mundo, Espíritu Santo, dame de tu paciencia. Espíritu Santo, dame de tu paz. Estoy triste, Señor. Espíritu Santo, lléname de ese gozo. De ese gozo que tal vez yo no puedo entender, pero yo lo necesito. Pero ¿qué hacemos muchas veces, hermanos? Le damos rienda suelta al pensamiento natural, a la corriente de este mundo, y dejamos que nos invada la tristeza, que nos invada el desánimo, dejamos que nos invada el enojo, en vez de decirle, Espíritu Santo, renueva mi carácter, renueva mis emociones, renueva mis pensamientos, renueva mi conducta, renueva todo mi ser, Espíritu Santo, porque yo quiero tener una mente renovada y no conformarme a las prácticas y conductas de este mundo. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y Él la dará abundantemente. Y en el 3:17 de Santiago dice que la sabiduría de lo alto primeramente es pura. Es una sabiduría que trae paz, pacífica, amable. Es una sabiduría que está acorde y en sintonía con el carácter precisamente del Señor Jesucristo. Por esa razón, necesitamos echar mano de ese recurso. El primer elemento y más poderoso, y que está siempre a la mano, porque a lo mejor en el momento no tiene usted la Biblia, porque está en la calle, porque se le atravesó a alguien, porque alguien le injurió, porque la atención que recibió de alguien que estaba usted pidiendo la información no fue la adecuada, y usted ya se quiere enojar y no tiene una Biblia para decir, ay, voy a buscar un versículo que me diga que no me enoje, o no se acuerda de ninguno. Pues en ese momento interiormente diga al Espíritu Santo, toma control de mí, y que no le conteste a esta persona como se merece. Que le conteste como un hombre o como una mujer de mente renovada. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Segundo recurso, aunado al Espíritu Santo, hermanos. Gracias a Dios tenemos este hermoso libro. Y no me refiero a hermoso por su presentación, me refiero a hermoso por todo lo que contiene, por todo lo que es, por todo lo que representa. Usted tiene más de 1600 años, hermanos, de historia en este libro. Más de 40 autores, pero finalmente el que lo inspiró fue uno, el Dios del cielo y de la tierra. Este es su siguiente recurso, que también muchas veces no hacemos mucho uso de él. Lo leemos y solamente leemos aquello que nos gusta. Pero este libro es maravilloso. De hecho, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué hermoso libro! Que nos mantiene de alguna manera invitando a que siempre lo estemos estudiando. Pues eso es lo que nos va a ayudar a que renueve nuestra mente. La fe no se logra de otro modo. Hubo un hombre que dice que se arrodillaba todos los días y decía, Señor, aumenta mi fe, que yo tenga fe. Dice que esperaba que un rayo de pronto le cayera
y de pronto él tuviera ya una fe extraordinaria, y dice que no, que solamente escuchó una voz que le dijo: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ahora, en aquel tiempo, cuando escuchó eso, o más bien cuando se escribió eso, es obvio que no había imprenta, por eso se habla de oír. La forma en que se transmitía la palabra de Dios era de manera oral. Pero Juan Gutenberg, en 1800 y fracción, que crea la imprenta, y a partir de ese momento y en la actualidad, hermanos, tenemos una oportunidad grande, porque ahora usted puede tener no una Biblia, puede tener varias Biblias si así lo quiere, pero no importa si usted tiene una, lo importante es que haga suya la palabra de Dios para que su mente se renueve. No puede haber renovación espiritual y mental sin lectura bíblica, sin tiempo de meditación, sin tiempo de aprendizaje, sin tiempo de estar escudriñando la Escritura. Así que dejemos de ver un poquito más de tele, dejemos de estar más tiempo en el internet y dediquemos más tiempo a la lectura para que nuestra mente sea renovada y sea algo que te hagamos a propósito y con una intención de aprender. Tercera cosa que tenemos como recurso para renovar nuestra mente: la oración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17 dice: orad sin cesar. Es un versículo bastante lacónico, pero es un imperativo, porque no está diciendo, pues si tienes ganas ora, o cuando puedas ora. Dice: orad sin cesar. Es obvio que no se trata, ¿verdad?, de que las 24 horas usted va a estar ore y ore, pero lo que está diciendo es que permanezcamos en oración, que no dejemos de seguir practicando la oración, que no dejemos que pasen días sin oración. Él da esa expresión porque quiere hacer un énfasis en la necesidad de permanecer como hombres de oración, como mujeres de oración. Y la oración va a cambiar nuestra mentalidad. La gente tiene la idea de que la oración va a cambiar los propósitos de Dios, o que va a cambiar los planes de Dios. No, mis hermanos, la oración más bien es algo que va a funcionar para ser transformados nosotros, para que nosotros nos conformemos al modelo de Dios, o al carácter de Dios, o a las actitudes de Dios. No para torcerle el brazo a Dios y hacer que haga lo que nosotros queremos, no. Pero entre más oramos, aunque Dios dice no a muchas cosas que pedimos, más estamos satisfechos con Dios, porque entonces empezamos a darnos cuenta que el premio no es la respuesta de Dios, el premio es Dios mismo, porque Él se enseñorea en nuestra vida, porque tenemos a Él, porque lo tenemos a Él, porque Él es lo más valioso. Por medio de la oración, hermanos, expresamos a Dios lo que pensamos, lo que sentimos, y Dios a su vez nos da de su paz, y muchas veces recibimos dirección específica en algunas decisiones que tenemos o que estamos a punto de tomar. Filipenses 4:6, hermanos, dice lo siguiente, hermanos. Filipenses 4:6 dice lo siguiente, hermanos: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese bien, si usted lee con detenimiento el texto, no dice que todo se va a resolver a nuestro favor, no dice eso el texto, o como nosotros creemos que debe de ser, sino
que sí nos garantiza que la paz sobrenatural, la paz de Dios, vendrá a guardar nuestros corazones. ¿De qué va a guardar nuestros corazones, hermanos? De desaliento, de temor, de duda, de miedo y de todo aquello que nos pueda llevar a la derrota. Oiga, que no tengo lo que tengo, o lo que quiero, perdón, pero que mi corazón pueda estar firme en medio de la turbulencia, en medio del marasmo, en medio del torbellino, en medio de la angustia. Si puede estar mi corazón guardado, ¿cómo creen que me voy a identificar? ¿Qué va a decir la gente? Oye, este sí tiene confianza en Dios. Y no es que yo humanamente tenga la fuerza, sino que Dios me está sosteniendo, porque Él garantiza que si yo llevo todas esas peticiones, que si yo le ruego, que si yo voy y pongo mi necesidad delante de Él, quizás no se resuelva la situación, pero su paz llega a mi corazón. Una mente que renovada. También, hermanos, la oración nos impide caer en tentación. Mateo 26, 41, porque no hay un ser humano que no tenga alguna tentación, hermanos. No hay un ser humano que no tenga algún tipo de atracción a algo que no es de parte del Señor. Versículo 41, Mateo 26. Mateo 26, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si nos queremos sostener solamente sobre nuestra capacidad natural, humana, no vamos a poder definitivamente. Por eso dice, estén alerta y oren, porque la oración es la que les va a impedir que sean arrastrados por las tentaciones. ¿Qué es una tentación? Quise investigar qué es en forma breve, hermanos. Es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que no es conveniente. Cualquier cosa que sea. Que usted quiere algo, usted sabe que no es correcto, pero usted siente esa tentación, entonces es eso. Algo que le atrae intensamente. ¿Y cómo vamos a vencer esas atracciones? ¿Cómo voy a vencer yo el hecho de que yo no quiero ofender a alguien, de que yo no quiero vengarme, de que yo no quiero participar en cosas negativas, de que yo no quiero ser indiferente ante el que sufre, que no quiero caer en esa corriente del mundo de ser arrogante, de ser soberbio, de ser un hombre creído? Voy a orar y voy a estar atento. Voy a orar para que Dios me libre de caer en la corriente del mundo que tiene todas esas actitudes y que me quiere arrastrar a eso. Cuarto elemento, hermanos, y ya es el último para renovar nuestra mente. Lea buenos libros. Escuche buenos programas. Si usted ve La Familia Peluche, no va a aprender nada bueno. Se va a reír, pero no está edificando su vida. Y le podría mencionar otros porque no los ignoro, ni tampoco le voy a decir que nunca los he visto. Pero lo que le quiero decir es que si queremos renovar nuestra mente, ya tenemos que ir pensando seriamente en que esas cosas tienen que dejarse a un lado. El pasar tanto tiempo, hermanos, pegado a un teléfono celular, yo como lo digo, sí hay que usarlo, pero no debe de esclavizarnos al punto de que estemos ahí permanentemente, no. Hay que estar atentos a los consejos sabios de otras personas, no solamente de cristianos. Hay gente, hermanos, que aunque no es cristiana, también tiene ideas muy buenas, a veces en algún área de su trabajo. Un médico, aunque no sea cristiano, me puede platicar de cosas muy buenas en relación a su función, a su conocimiento médico, aunque no sea cristiano. Un psicólogo puede tener a lo mejor
me puede decir cuáles serían las conductas, cómo se pueden tratar, cómo se pueden trabajar, aunque no sea cristiano. Quizá habrá cosas en las que vamos a no estar de acuerdo, pero tiene muchas cosas buenas, un contador, independientemente. Pero yo les sugiero que oiga los consejos sabios de hermanos que caminan en el Señor. Eso es muy importante. Filipenses capítulo 4, del 8 al 9, que ya creo que ya hasta lo leímos. No sé si lo leímos, pero Filipenses 4, del 8 al 9, nos dice algo bien interesante, que usted ya lo ha leído en alguna otra oportunidad. Pero dice lo siguiente: por último, coincidimos con el apóstol Pablo, porque ya es por último, también yo. Dice: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces quiere decir que todo aquello que sea bueno, hermanos, positivo, de buen nombre, que tenga una función que nos puede servir, como hoy, por ejemplo, alguien que sepa manejar estos artefactos, pues es alguien valioso, contribuye, nos enseñan. Yo estoy dando clases, les decía, los sábados, y siempre tengo que recurrir a Tona para que él me ayude a algunas cosas. Oiga, qué interesante es eso, que él tenga ese conocimiento, porque me ayuda a cumplir una función que necesito hacer. Todo lo de buen nombre, todo lo que es bueno, incorporémoslo. No desechemos las cosas nomás por el hecho de que decimos: no, es que yo soy cristiano. Y yo, no, hermanos, hay cosas que son buenas independientemente de dónde provengan. Con esto no quiere decir que usted va a abrazar todo lo que esa persona enseña, pero sí abrace, como dijo el apóstol Pablo, sepan distinguir entre lo bueno y lo malo y opten por quedarse con lo bueno. Eso es lo correcto. Concluyo: mantener una mente limpia ante un mundo corrupto o corrompido, hermanos, lleno de programas obscenos, de maledicencias, solo es posible mediante un esfuerzo consciente y perseverante. No puede cambiar nuestra mente nada más porque diga yo, ya mañana voy a amanecer con buenos pensamientos. Ya le dije qué recursos tenemos, eche mano de esos recursos. ¿Quiere usted una mente renovada? Eche mano de esos recursos. ¿Qué ocupa su mente o mi mente frecuentemente? ¿Qué ocupa su mente? Quizá usted lo sabe. ¿Cuáles son los pensamientos que más continuamente están llegando? Entonces hay que ver, si esos pensamientos son buenos, manténgalos. Pero si esos pensamientos no corresponden a una mente renovada, como ya vimos cuál es la corriente del mundo, entonces necesitamos ser renovados de nuestra mente. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Si yo o usted vemos solamente programas donde se incita a la violencia, donde se incite a prácticas sexuales fuera del lugar, si estamos solamente viendo programas donde se incite a la inmoralidad, de eso se va a llenar nuestra mente. Y por lo tanto, es una renovación pero negativa, porque también se puede renovar la mente con cosas negativas, pero el apóstol Pablo dice que renovemos nuestra mente, pero no conforme a la corriente de este siglo. Es tiempo, hermanos, de pedirle a Dios que tome control total de nuestras vidas y poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, renunciar de manera radical a todo aquello que no nos edifica, que no nos nutre positivamente. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que a través del tiempo pudiéramos mantener u obtener una mente renovada? ¿Cuántos de ustedes les gustaría? Sinceramente.
¿Por qué no hacemos una oración y le decimos a Dios: Señor, perdóname Dios, porque quizá no he permitido que mi mente sea renovada como debiera de ser. Quizá he permitido que en muchas ocasiones la corriente de este mundo me arrastre. Quizá no he echado mano yo de los recursos que tú ya has puesto a mi disposición. Espíritu Santo, pongo mi cuerpo bajo tu señorío, bajo tu dirección. Espíritu Santo, renueva mi mente. Esos pensamientos que no te agradan, quítalos de mi mente, de mi corazón. Impúlsame a pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, todo aquello que es digno de alabanza, Señor. Renuévame. Todos esos pensamientos de tristeza, negativos, de rencor, de resentimiento, quítalos. Renueva mi mente. Que no tenga ese pensamiento de desquite o de venganza. Que no sea yo un hombre o una mujer arrogante, Padre Celestial. Quita de mi mente mi parcialidad que pudiera tener en algún momento dado de tratar bien solamente a aquellos que me tratan bien. Ayúdame a bendecir aún a aquellos que yo pensara o piense que no está correcto bendecir o que me han hecho mal. Renueva mi mente. No quiero vivir conforme a la corriente ni conformarme a la corriente de este mundo, Señor. Quiero tener una mente renovada. Ayúdame a echar mano de ti, Espíritu Santo, de tu palabra, de la oración, de libros que me edifiquen, de hombres y mujeres que puedan darme una palabra, Señor, que yo pueda estar atento a esa voz, que yo pueda ser sensible y humilde de escuchar el consejo de otros, sean jóvenes o sean mayores que yo, o sean de mi misma edad, Señor. Que yo pueda ser sensible, porque yo necesito caminar no conforme a la corriente de este mundo, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que me vas a ayudar y sé que es posible que todo aquello que te estorba en mí sea cada día eliminado y poner una mente renovada en mí, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que practiquen todo lo que hemos aquí aprendido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.